Negri y amarillos de Latinoamérica. Ganamos, avanzamos, pero fue suficiente. Intro. Esto es Schwarzgelben Podcast. Hoy analizaremos el partido de Copa entre nuestro Dortmund y un modesto Paderborn, el cual salió con un 4-3-3 frente a nuestro novedoso cambio de esquema 3-4-2-1. Voy a hacer referencia a esto porque el rival así lo permitió. Salimos con tres defensas centrales, Pisek, Chan y Akanji, acompañados por cuatro mediocampos, Morey, Bellingham, Delaney y Schultz, dos extremos, por derecha Sancho y por izquierda Brandt, y nuestro centro delantero, el 9 del equipo, Mr. Golden Boy Haaland. Las acciones del partido iniciaron apenas en el minuto 5 con un tiro de esquina, el cual es cobrado por Sancho y rematado de cabeza por Akanji, la cual es repelida por el portero, llevándola nuevamente al saque de esquina. Al segundo cobro, Sancho la coloca un poquito más lejos, esta vez donde Haaland logra hacer una volea bastante mala, pero que deja el balón en las cercanías del arco, donde luego de una escaramuza en la que Bellingham, Pisek y finalmente Chan remata a quemarropa para colocar el primero a favor de nuestro equipo. Al minuto 15 y después de una jugada de 10 toques en el que Sancho termina escapándose de 3/4 de cancha hacia adelante, logra, al igual que el juego anterior de Liga contra el Augsburgo, un mano a mano con el portero en el que remata exquisitamente para darnos el segundo gol. A la mitad de este tiempo empezó a caer un gran torrencial de agua, por lo que el juego se hizo un poco lento. Al minuto 25, una clara oportunidad del Paderborn con centro y remate del delantero Bernie hizo lucir a Hitz con una gran parada enviando el balón al tiro de esquina, que luego no tendría mayores consecuencias. Luego de esto se produciría una falta y por ende la primera sustitución del Paderborn por una lesión que sufrió el jugador Michel. Los últimos 20 minutos transcurrirían en una agradable ida y vuelta con paridad para ambos equipos. Finalizado el primer tiempo, se suscitaron oportunidades para ambos equipos. Muy similar la posesión, muy similar el número de pases, pero con el resultado a nuestro favor. El segundo tiempo inicia con el cambio de nuestro equipo, en donde entra Felix Paxlak y sale Matthew Morey. Paderborn empieza a jugar fuerte y al minuto 51 el mediapunta Sverny obtiene la amarilla por falta cometida y al 52 Svante Ingelson por pisotón a Bellingham recibe otra amonestación. Al 64, un partido que se tornó un poco lento, sale Brandt y entra Gio Reyna. A falta de 20 minutos el Paderborn realiza par de cambios para refrescar las piernas del equipo. Un minuto después, en jugada del rival en el área, peligroso remate del extremo derecho que Hintz salva nuevamente el pórtico de una manera felina. Al 74, la segunda modificación por parte de nuestro Dortmund, donde salió el joven Bellingham y entró Mahmoud Dahoud. Segundos después, una falta contra Haaland produce la amonestación del defensor Sebastian Schonlau. Al 76, Thomas Delaney ve la amarilla por parte del árbitro por jugada peligrosa. 2 minutos más tarde, un centro dentro del área produce un mal despeje por parte de Pisek, que deja el balón servido a metros del punto penal al recién ingresado Julian Justban para rematar y lograr el descuento por parte del Paderborn. En las postrimerías del encuentro, en el minuto 88, el técnico del Paderborn se arriesga sacando un mediocampista e ingresando un delantero buscando la paridad en el marcador para forzar el tiempo extra. Como si no hubiese sido suficiente el último minuto de tiempo agregado y después de una jugada dudosa en la que Pasla comete una falta al defensor Sebastian Schonlau y se produce un contragolpe en el que Haaland marca el tercer gol. Pero, como dice un famoso youtuber argentino, el VAR indica al principal que revise la jugada de la falta previamente ocurrida, dando el penalti y anulando el gol de Haaland. Obusu cobra el penalti y el juego termina empatado a 2, llevándolo a tiempo extra. El primer tiempo extra inicia con la salida de Nico Schultz y entrando Rafael Guerreiro. Al 95, con todo el Paderborn en nuestra cancha, Delaney da un pase en profundidad que recibe Haaland en el punto central del campo y recorre aproximadamente unos 40 metros para quedar mano a mano con el portero y de perfil zurdo clavarla en el palo izquierdo para conseguir el tercer gol de nuestro Dortmund.
La jugada fue revisada por el VAR por presunta posición adelantada y luego de 3 minutos agónicos, los asistentes de video indicaron que el gol era válido. Con el primer tiempo expirando, el defensor Antti Adhef recibe la amarilla por falta a Reina. En el minuto 100,5 y con 6 minutos de reposición, el técnico del Paderborn no se queda con los brazos cruzados e ingresa a un extremo derecho, sentando a un mediocampo a fin de buscar la paridad y forzar los penales. Terminaría la primera mitad del tiempo extra más emocionante que inclusive los 90 minutos reglamentarios. Inicia la última mitad del juego y el Paderborn en los primeros segundos se lanza al ataque generando hasta 2 oportunidades que afortunadamente fueron defendidas por nuestros jugadores. Al 112, una buena combinación entre Haaland, Sancho y Guerreiro, que es quien finalmente dispara, es repelida por la defensa del Paderborn, lo que evitó otra buena oportunidad de gol. En el 116, nuestro capitán entra por un fundido Sancho que se va lesionado. Ya con el 120 cumplido y con 2 minutos de reposición, Haaland pierde una clara oportunidad en la que queda mano a mano con el portero, pero sin definición alguna. A segundos del final, Mahmoud Dahoud hace una falta innecesaria en campo del Paderborn, llevándose la amarilla. Las dos jugadas finales serían 2 tiros de esquina en el cual hasta el portero del Paderborn entra en el área con real peligro de empate. Para nuestra fortuna, ninguna de estas dos jugadas se concreta y el árbitro da los 3 pitazos finales, dando por fin la victoria y el avance de nuestro equipo a octavos de final. Las estadísticas del juego, como lo ven en pantalla, muestra un partido con paridad en posesión, en número de pases y en remates al arco. Fue un partido de Copa entretenido en los 2 últimos tiempos extras y que no se debió de sufrir tanto para lograr esta victoria. ¿Qué te parece, Tomás? Pues ¿cómo voy a estar? No tenemos corazón, el alma se nos fue. De verdad, somos un equipo que da pena. Lo que somos, un equipo que da pena. No tenemos conexión de juego. Nuestra defensa, me atrevo a decir que es la peor de la Bundesliga, porque no puede ser los goles que nos meten. Y los goles que nos meten es por falta de tensión defensiva. Repito, falta de tensión defensiva. Lo que hace falta en el campo es un líder que agarre del pecho a cada uno de los jugadores y les recuerde que están jugando en el Borussia Dortmund, no están jugando con el equipo de su esquina y tienen a toda una hinchada detrás que lo que se siente es avergonzada de la forma en que están jugando. Yo, por mi parte, me da pena ver los horrores defensivos que están teniendo, me da pena ver que un Paderborn te pinta la cara en tu casa y me da pena de tener el técnico que tengo, que al parecer sé más yo de fútbol que él. Ahí te la dejo, Rubén. Bueno, muy bien, Tomás. Mira, me nublé. Sí, no, es que esa es la, es más, esta es la imagen que tenemos todos los fanáticos del Dortmund. Uno intenta en la mente buscar un vestigio de algo bueno, de algo que uno diga, wow, ¿viste la jugada de Jadon? Sí. ¿Viste que hacemos goles a contragolpe? Sí. Y después te acuerdas de Burki, te acuerdas de Akanji. De Delaine que no te gusta. A Delaney no lo voy a quemar porque el problema de los mediocampistas es el entrenador. Les está exigiendo algo que no tienen. Es como si yo le pido a Haaland que me juegue de extremo derecho. Puede que lo haga bien, pero si lo hace mal, sé que no está bien que lo juegue ahí. Hablando de Haaland, Tomás, me di cuenta hoy en el juego y en el juego anterior de liga que se ha visto un poco incómodo. Hoy en el primer tiempo, cuando intentaba buscar el gol, no se sentía a gusto, se le veía en la expresión porque la transmisión internacional lo ponchó mucho en primer plano, no se sentía bien, sobre todo en el penal que falló contra los Burgos, se sentía esa incomodidad, muchos lo llaman el síndrome del segundo año. No vale para nada, simplemente que cuando tú ves que tienes partidos que estás jugando bien, estás haciendo las cosas bien y empieza el efecto arena movediza, que es en el momento que estamos ahorita, de que empieza una cosa que pasa mal, después pasa otra, pasa otra, pasa otra y cuando vienes a ver, estás metido en una arena movediza y no puedes salir. Eso es lo que le está pasando al equipo. El equipo, como se vio en el juego, comienza con el gol de Can, que bueno, fue un regalo en realidad. Después del contragolpe de Jadon, ok, estamos 2-0. Y en un 2-0,
¿Qué es lo que tiene que pasar? Tienes que aprender a cerrar los juegos. Ahí es donde viene el liderazgo en el campo, ahí es donde viene el saber plantarse un equipo que es inferior a ti en el papel, pero de que tú tienes jugadores de mayor calidad para poder hacer eso. Pero entonces, como Haaland ve que no pasa nada y después ves el horror que pasa después, es obvio que se frustre, es obvio que se moleste y eso eventualmente puede mermar en su confianza. Por supuesto que es así. Bueno, te digo algo, Jadon otra vez la descosió. Lo que me preocupa fue que salió lesionado. Todavía no se ha emitido ninguna información de la lesión. Quizás el día de mañana se conozca, pero esperemos que sea algo leve. Salió fundido de la cancha. Como los últimos juegos hizo lo que le dio la gana, se movió por izquierda, se movió por derecha, tocó. De verdad que está fuera de lote, pero preocupa la lesión y preocupa lo que ya indicábamos en el noticiero, tantos jugadores del Dortmund lesionados. Mira, lo que preocupa en realidad es que Jadon ya se fue. Mientras más rápido aceptemos el hecho de que se va, porque lo que está demostrando con esta temporada que lleva es que está por encima del nivel de los jugadores que tenemos en plantilla ahorita. Entonces, lo más seguro es que en esta ventana de transferencia se despida. Tenemos que hacer buenas compras, poder rellenar ciertos espacios que él nos daba. Y mira, lo que es las elecciones en el equipo es fácil. Para eso tienes un trainer, para eso tienes un preparador físico que se encarga de una pretemporada, preparar la temporada y estar trabajando esos pequeños inconvenientes que se dan por cada uno de los partidos. Jadon, yo le echo la culpa al entrenador en la lesión de Jadon. Jadon Sancho no tenía que jugar aquí. No puede ser que tenga jugadores en plantilla de que lo puedan suplir. De verdad, Reinier Jesús es tan mal jugador que no puede salir a jugar. De verdad, Dajú es tan malo que no puede salir a jugar la Copa con un equipo de la categoría del Paderborn. No, y que se suponía que iba a salir con un equipo B y no lo hizo. En la rueda de prensa dijo que quería mantener el momentum del equipo, pero hasta un neófito en la materia de técnico de fútbol sabe que cuando estás haciendo los primeros pasos en Copa, si quieres mantener el momentum del equipo, está bien, mantén ciertas piezas necesarias para que el planteamiento funcione, pero dale oportunidad a las personas que no juegan con regularidad. Si no, no vas a tener un equipo con tensión para ganar y para querer ganarse un puesto en la titularidad. Y eso es lo que sucede. No, y es donde tú ves que los jugadores salen y salen sin ganas de ganar. Estamos hablando de un equipo de segunda división que va de novena en la tabla, ni siquiera es que va punteando, buscando el ascenso a la Bundesliga 1, va de noveno. Era evidente que con el juego que teníamos encima del sábado a hoy martes, con un extratiempo para que el sábado nuevamente volvamos a jugar, yo no sé a quién va a poner ahora en la plantilla el sábado. No, bueno, por la plantilla del sábado es obvio que los dos jugadores que no jugaron por lesión van a jugar. Yo creo que Munier y Hummels están seguros en el once inicial. Marcos está seguro en el once inicial. Me voy a poner yo en la piel de alguno de nuestros seguidores que quizás nos diga, bueno, pero ¿qué están criticando ustedes? Si pasamos, avanzamos a la ronda de 8, hay que ser pragmáticos. Ya, no te pienso responder. No me respondas a mí. Porque me voy a molestar y entonces... No me respondas a mí. Yo me estoy poniendo en la piel de alguno de nuestros seguidores que muy bien puede pensar eso. El hincha del Dortmund que tenga los huevos de decir que pasamos con un noveno en la segunda división de Alemania sin exigirle a sus jugadores por lo menos buen juego o por lo menos que demuestren ganas de ganar, no merece ser hincha del Dortmund. Lo siento, no merece. No está en mi equipo, no está en mi barra. Y sencillamente no están en mi barra porque ese tipo de personas son las que permiten que un equipo gane por ganar. Un gran equipo, cuando somos el mejor equipo de Alemania, tenemos que jugar bien, gustar e inspirar a los demás a la forma que tiene que jugar el Dortmund. Que en su momento, con Jürgen, lo logramos. Bueno, a todos nuestros suscriptores, en la caja de comentarios, lo que está por aquí abajo, allí, pueden decirnos si están de acuerdo con Tomás en esto, porque tenemos la experiencia de que en copas europeas está un extremo, como le pasó al Madrid, que perdió con un equipo de segunda, ¿no fue, Tomás? Y Sí, tenemos el extremo
como el del Manchester United que ganó. 9-0. De verdad son dos extremos y siento que nosotros estamos en el medio y estar en el medio es como que algo tibio. Sí, avanzamos, pasamos, pero con el rosario en la mano. Los que vieron el juego quizás sufrieron al final viendo esos dos tiros de esquina donde estaban los 11 del Paderborn en área y que gracias a Dios no pasó más nada de allí. Pero pasamos casi ahogándonos, porque si Se el dice, Paderborn hubiese hecho el gol apretando en el las culo. penales hubiese pasado cualquier cosa. Se dice, pasamos apretando el culo. Bien, Tomás, top 3, ¿lo tienes? Te lo pongo así. Primer lugar, Jadon. Segundo lugar, Haaland. Y tercer lugar, el Paderborn. Mira, el técnico del Paderborn, ese hombre Capó. Me tiene quito el bolas sombrero, che. y tiene corazón. Bolas y corazón que le faltan a nuestro técnico. Sí, Ojalá Edin haya aprendido un poquito de cómo se maneja un equipo cuando está perdiendo y cuando quiere ir a por el juego. Ojalá haya visto eso Edin hoy del técnico del Paderborn. sí, esperemos que se lo haya dicho en el camerino, por lo menos en el pasillo. Le haya dicho, compadre, te di unas clases, ganaste, pero te di unas clases. Mira, mi top 3, Delaney, número 3, 2 asistencias. Haaland, número 2, por el gol, bueno, por los 2 goles, lo que pasa es que le invalidaron uno. Y Sancho, con gol y asistencia, insisto, la rompió. Díganme, Jalamecate, no me importa nada. A la vista está de todos nuestros fanáticos negri y amarillos lo que hizo hoy, lo que hizo en el anterior juego contra el Augsburgo y lo que hará el sábado que viene contra el Freiburg, que actualmente está en la 9ª posición en la tabla. Ah, tan cerquita de nosotros. Sí, algo es fundamental, es bastante fundamental que ganemos para acceder a puestos de Repito, Europa League, porque estamos en el 6º lugar, empatados con el Leverkusen, pero Leverkusen tiene mejor diferencial de goles y por eso es que está en puesto de Europa League. Es fundamental no perder más puntos. Tomás, vamos a invitar a nuestros suscriptores a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que han aparecido debajo en todo el video, pero bueno, aquí las tienen, todas juntas. sí. Toditas, toditas, toditas. Y los Peter, invitamos a que compartan con nosotros y anímense. Estamos creando una sección para poder hablar con los negriamarillos, con nuestros compañeros abejas y poder armar una bonita tertulia de las cosas que piensan del equipo. Por eso siempre les invitamos a que comenten y se comuniquen con nosotros, se pongan en contacto con nosotros ahí en las redes sociales para poder armar esa sección de la mejor manera. suscríbanse. ¿A cuál le van a dar, Tomás? A la fulana. Si les gustó este video y si no les gustó, adiós.